El correo llegó un martes por la tarde. Asunto: ajuste en estructura de comisiones Q4 Close Deals. Lo abrí mientras terminaba de actualizar el CRM con las notas de mi última llamada con otro prospecto. Acababa de cerrar el contrato más grande de mi carrera. $540,000. 14 meses de trabajo. Y estaba eufórica. Hasta que leí la primera línea. Después de revisar la procedencia del lead de TechCorp Solutions, hemos determinado que el contacto inicial fue categorizado como Inbound Warm Lead en nuestro sistema de febrero del año pasado. Por lo tanto, la comisión aplicable es del Tier 2 según política vigente. 5,2% en lugar del 12,4% estándar para Outbound Cold Acquisition. Leí la frase 3 veces. Hice los cálculos mentalmente. $67,000 se acababan de convertir en 28,000. $39,000. Desaparecidos. Con una reclasificación. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear. Mis manos estaban sobre el teclado, congeladas a mitad de una palabra que nunca terminé de escribir. Escuché pasos detrás de mí. Era mi compañera de cubículo, Marianne, que llevaba 3 años en la empresa. Se acercó con su taza de café y me vio la cara. ¿Estás bien? No respondí de inmediato. Solo giré la pantalla hacia ella. Leyó en silencio. Sus ojos se abrieron. Espera. TechCorp. El contrato que cerraste el viernes. Asentí. Pero tú trabajaste ese cliente desde cero. Yo te vi. Las demos, las presentaciones al board, todo. Según esto, dije señalando la pantalla, ellos completaron un formulario web hace 14 meses. Eso los hace Warm Inbound. Y eso cambia toda mi comisión. Marianne soltó el aire despacio. Ya hablaste con David. David era el VP de ventas. Mi jefe directo. El hombre que firmaba las comisiones. Todavía no. Ve ahora, me dijo. Esto tiene que ser un error. Me levanté. Caminé hacia su oficina con el correo abierto en mi teléfono. Sentía el estómago apretado, pero todavía confiaba en que habría una explicación razonable. Un malentendido administrativo. Algo que se podía arreglar. Toqué la puerta. David levantó la vista desde su computadora y me hizo una seña para que entrara. Hey, dijo con tono casual. ¿Qué pasa? Recibí el correo de comisiones. Ah, sí. Salieron hoy. Dice que TechCorp fue reclasificado como Warm Inbound. David se recostó en su silla. Cruzó los brazos. No parecía sorprendido. Es correcto. Pero yo trabajé ese cliente durante más de un año. Ellos llenaron un formulario, sí, pero nunca respondieron. Yo los contacté en frío. Programé las reuniones. Hice 3 presentaciones diferentes. Respondí objeciones del CFO, del COO, del director de IT. Los mantuve enganchados cuando casi se salen 2 veces. Ese cliente es mío de principio a fin. David suspiró como si ya hubiera tenido esta conversación antes. Mira, entiendo tu frustración. Pero la política es clara. Si el lead entra por un canal inbound, se clasifica como tal. No importa cuánto trabajo hagas después. La intención original del contacto determina el TIR. ¿La intención original? David, ese formulario lo llenó un pasante que ya ni trabaja ahí. Nunca hubo seguimiento. El contacto estaba muerto. Yo lo resucité. El sistema marca que hubo interés previo. El sistema está equivocado. David me miró fijamente. Su expresión cambió. Ya no era conciliadora. Era firme. El sistema es el sistema. Y las reglas aplican para todos. Me quedé en silencio. Procesando. ¿Entonces eso es todo? 28,000 en lugar de 67. Eso es lo que corresponde según la estructura aprobada. Sentí algo quebrarse dentro de mí. No era solo el dinero. Era el mensaje. Tu trabajo no importa. Tu esfuerzo no cuenta.
Puedes hacer todo bien y aún así te quitaremos lo que ganaste porque encontramos un tecnicismo. Está bien, dije. David pareció aliviado. Me alegra que lo entiendas. Sé que no es fácil, pero... No, lo interrumpí. No entiendo. Pero está bien. Ya escuché tu respuesta. Salí de la oficina sin esperar réplica. Marianne me vio volver. No le dije nada. Me senté frente a mi computadora, abrí una hoja en blanco y empecé a escribir. Una lista. Todos los clientes activos en mi pipeline. Todos los contratos en proceso. Todos los prospectos que había estado cultivando durante meses. 1.8 millones de dólares en oportunidades abiertas. Guardé el archivo. Cerré la laptop. Y supe, en ese momento, que ya no trabajaba ahí. Solo faltaba hacerlo oficial. Y antes de seguir, si esta historia te está resonando, si alguna vez sentiste que tu trabajo fue minimizado o tu esfuerzo invisible, dame un like. Y suscríbete al canal, porque lo que viene después te va a demostrar que la justicia no siempre llega desde arriba. A veces la construyes tú misma. Llevaba 6 años en esa empresa. 6 años como account executive en una firma de servicios profesionales que vendía soluciones de consultoría tecnológica a empresas medianas. No era un trabajo glamoroso. No salía en portadas. Pero era sólido. Y yo era buena. Muy buena. Cuando empecé, el equipo de ventas era un desastre. Rotación altísima. Metas irreales. Cultura de cierra o vete. Yo sobreviví porque aprendí algo que la mayoría no entendía. Vender servicios profesionales no es vender un producto. Es vender confianza. Y la confianza toma tiempo. Déjame explicarte cómo funciona realmente este trabajo. Porque desde afuera parece simple. Llamas. Presentas. Cierras. Cobras comisión. Pero la realidad es otra. Cuando un cliente potencial llena un formulario en tu web, lo que obtienes es un nombre y un correo. Nada más. No sabes si esa persona tiene presupuesto. No sabes si tiene autoridad para decidir. No sabes si realmente entiende lo que necesita o si solo está explorando opciones porque su jefe le dijo que investigue. La mayoría de esos leads inbound se evaporan en 48 horas. Así fue con TechCorp. En febrero del año pasado, un tipo llamado Jason llenó un formulario pidiendo información sobre implementación de sistemas SERP. Marketing lo marcó como lead caliente y lo asignó automáticamente a rotación. Me tocó a mí. Lo llamé ese mismo día. No contestó. Le escribí. No respondió. Intenté 3 veces más esa semana. Nada. 2 semanas después lo marqué como no interesado y seguí adelante. Pero 6 meses después, estaba investigando empresas en el sector manufactura que estuvieran creciendo rápido y necesitaran modernizar operaciones. TechCorp apareció en mi radar. Habían abierto 2 plantas nuevas. Contratado 120 personas. Levantado una ronda de inversión. Revisé el CRM. Y ahí estaba. El formulario de Jason. Busqué su LinkedIn. Ya no trabajaba en TechCorp. Se había ido 4 meses atrás. Pero encontré al nuevo director de operaciones. Se llamaba Kenneth. Y empecé desde cero. Le mandé un mensaje personalizado mencionando las plantas nuevas y los desafíos típicos de escalar manufactura sin digitalizar procesos. Esperé 3 días. Me respondió. Programamos una llamada. En esa primera llamada, Kenneth me dijo que sí, estaban pensando en modernizar sistemas, pero que no era prioridad inmediata. Tenían otros fuegos que apagar. Le pregunté si podía mantenerme en contacto. Dijo que sí. Así que cada 3 semanas, le mandaba algo útil. Un artículo. Un caso de estudio. Una invitación a un webinar. Sin presionar. Solo manteniéndome presente. 4 meses después, me llamó. Oye, ¿recuerdas que me hablaste de implementación ERP? Creo que ya estamos listos para explorar eso. Ahí empezó el trabajo real. Organicé una demo personalizada para su equipo. No una presentación genérica.
Diseñé casos de uso específicos para su industria, su tamaño, su estructura. Pasé horas con nuestro equipo técnico preparando simulaciones que mostraran exactamente cómo se vería su operación optimizada. La demo salió perfecta. Kenneth quedó impresionado. Pero entonces vinieron las objeciones. Primera objeción. El CFO dijo que el costo era demasiado alto para el ROI proyectado. Pasé 2 semanas construyendo un modelo financiero detallado. Mostré ahorros en horas hombre, reducción de errores, optimización de inventario. Números reales. Comparables con empresas similares. El CFO aceptó que los números cerraban. Segunda objeción. El director de IT dijo que la integración con sus sistemas legacy era demasiado riesgosa. Coordiné una sesión técnica de 3 horas con nuestros ingenieros y su equipo. Revisamos arquitectura. Hablamos de fases, rollback plans, ambientes de prueba. El director de IT salió convencido. Tercera objeción. El CO dijo que no podían permitirse interrupciones operativas durante la implementación porque estaban en temporada alta. Rediseñé el plan de proyecto para escalonar la implementación por planta. Primero piloto. Luego expansión gradual. Cero downtime en producción. El CO dio luz verde. 14 meses. Desde ese primer mensaje a Kenneth hasta la firma del contrato. 27 reuniones. 11 presentaciones. 3 propuestas reescritas. 242 correos. Y en ningún momento, en ninguna de esas interacciones, alguien de TechCorp mencionó ese formulario que Jason llenó 14 meses antes. Porque para ellos, ese formulario no existía. Jason ya no estaba. El contexto había cambiado. La necesidad había evolucionado. Yo no heredé un cliente caliente. Yo construí la relación desde cero. Con paciencia. Con conocimiento. Con trabajo. Eso es lo que hacía todos los días. No solo con TechCorp. Con docenas de cuentas. Mantenía pipelines activos de 30 a 40 prospectos simultáneamente. Cada uno en diferente etapa. Algunos en conversación inicial. Otros en demo. Otros en negociación. Otros en pausa esperando timing. Gestionaba relaciones complejas con múltiples stakeholders. En una empresa de 300 personas, puedes tener 6 o 7 personas involucradas en una decisión de compra. Y cada una tiene diferentes prioridades, diferentes miedos, diferentes métricas de éxito. Mi trabajo era entender a cada una y armar una narrativa que funcionara para todas. Traducía lenguaje técnico a lenguaje de negocios y viceversa. Los ingenieros hablaban de APIs y latencia. Los CFOs hablaban de payback period y EBITDA. Yo era el puente. Y nunca dejaba morir una relación. Si un prospecto me decía ahora no es buen momento, yo no lo marcaba como perdido. Lo ponía en seguimiento. Y volvía en 3 meses. O en 6. O en un año. Porque las circunstancias cambian. Los presupuestos se aprueban. Las prioridades se ajustan. La persistencia inteligente es lo que separaba mi desempeño del promedio. Pero nada de eso aparecía en un dashboard. David veía números. Leads asignados. Conversión rate. Tiempo promedio de cierre. Tamaño de deal. No veía las llamadas a las 7 de la tarde con un cliente en otra zona horaria. No veía los fines de semana que pasaba preparando presentaciones. No veía las veces que rescaté un deal que estaba muriéndose porque me tomé el tiempo de entender que había cambiado. Para él, TechCorp era solo un nombre en una hoja de cálculo con una etiqueta que decía inbound. Para mí, era Kenneth confiando en mi criterio. Era el CFO agradeciéndome por ser paciente con sus preguntas. Era el equipo de IT diciendo que nunca habían trabajado con un vendor tan colaborativo. Era 14 meses de mi vida profesional. Y todo eso valía, según David, $28,000. No discutí más. Esa misma noche en casa, abrí mi laptop y empecé a redactar mi carta de renuncia. No fue una decisión impulsiva. Fue claridad. Porque entendí algo fundamental. No importaba cuánto me esforzara en explicar, en argumentar, en demostrar que tenía razón.
El sistema ya había decidido. Y David había elegido defender el sistema en lugar de defender a su gente. Eso no era algo que se pudiera reparar con una conversación. Escribí la carta con calma. 2 párrafos. Profesional. Sin drama. Estimado David, por medio de la presente presento mi renuncia efectiva en 2 semanas. Agradezco la oportunidad de haber formado parte del equipo durante estos 6 años. Quedo a disposición para facilitar la transición de mis cuentas activas. Punto. No mencioné la comisión. No mencioné la injusticia. No le di munición para argumentar que estaba siendo emocional o irracional. Solo me iba. A la mañana siguiente, llegué a la oficina, imprimí la carta y la dejé en el escritorio de David antes de que llegara. Luego volví a mi cubículo y empecé a organizar mis archivos. David apareció 20 minutos después. Tenía la carta en la mano. Se veía genuinamente sorprendido. ¿En serio? ¿En serio? Por lo de TechCorp. Por muchas cosas. TechCorp fue solo la gota que derramó el vaso. Se sentó en la esquina de mi escritorio. Intentó el modo conciliador. Mira, sé que estás molesta. Pero renunciar no resuelve nada. Eres una de nuestras mejores reps. Podemos hablar de otras formas de compensarte. Bonos discrecionales. Territorio expandido. Incluso podemos revisar tu caso específico con finanzas. No. David parpadeó. No. No quiero bonos discrecionales. No quiero que revises mi caso. Quiero trabajar en un lugar donde mi esfuerzo cuente. Y este ya no es ese lugar. Estás exagerando. Esa frase fue el último clavo. No me enojé. No levanté la voz. Solo lo miré y dije. Está bien que pienses eso. Pero mi decisión es final. David cambió de táctica. Se puso serio. Tienes un pipeline de casi 2 millones. ¿Sabes el lío que va a ser redistribuir eso? Sí. Por eso te estoy dando 2 semanas. 2 semanas no son suficientes. Es lo que hay. Se levantó. Su tono ya no era conciliador. Era molesto. Esto es increíblemente poco profesional. Dejar así, en medio de Q4, con cuentas activas. Poco profesional, lo interrumpí. Es cambiar las reglas después de que alguien cierra un contrato. Yo estoy siguiendo el protocolo estándar de renuncia. 2 semanas. Transición ordenada. Exactamente lo que dice el manual. David apretó la mandíbula. Se dio cuenta de que no había nada que pudiera decir para detenerme. Bien. Espero que valga la pena. Se fue. Y en ese momento supe que había cruzado un punto de no retorno. Pero no sentí miedo. Sentí alivio. Durante las siguientes 2 semanas, hice algo que nunca antes había considerado. Documenté todo. Cada cuenta activa en mi pipeline. Cada conversación importante. Cada objeción pendiente. Cada próximo paso. Lo puse en un documento de transición impecable. 32 páginas. Pero también hice otra cosa. Contacté a mis clientes clave. No para quejarme. No para hablar mal de la empresa. Solo para avisarles que me iba. Le escribí a Kenneth. Hola Kenneth. Quería que supieras antes que nadie que voy a dejar la empresa a fin de mes. Ha sido un honor trabajar en el proyecto de TechCorp y ver cómo todo se materializó. Tu nuevo contacto va a ser asignado pronto, y voy a asegurarme de que tengan todo el contexto necesario para que la transición sea impecable. Kenneth respondió en menos de 1 hora. Guau, no esperaba esto. ¿Puedo preguntarte por qué? Le respondí con honestidad, pero sin detalles. Diferencias en visión y valores. Nada dramático. Solo momento de seguir adelante. Entiendo. Bueno, fue increíble trabajar contigo. Si alguna vez abres tu propia consultoría, avísame. TechCorp siempre va a necesitar buenos partners. Guardé ese mensaje. Hice lo mismo con otros 3 clientes grandes en mi pipeline. 2 de ellos respondieron similar.
El tercero preguntó directamente si podían seguir trabajando conmigo afuera de la empresa. Les dije que no sabía qué iba a hacer después, pero que los mantendría informados. El último día llegó más rápido de lo esperado. Entregué mi laptop, mi teléfono corporativo, mis tarjetas de acceso. David ni siquiera salió de su oficina para despedirse. Marianne sí. Me dio un abrazo. Vas a estar bien, me dijo. Lo sé. Y lo sabía. Porque había algo que David no entendía. Los clientes no compran a empresas. Compran a personas. Y las personas en las que habían confiado durante meses o años, era yo. La primera semana después de irme fue extraña. No tenía rutina. No tenía correos urgentes. No tenía llamadas programadas a las 8 de la mañana. Solo silencio. Me tomé esos días para descansar. Para procesar. Para pensar qué venía después. Pero también para observar. Porque aunque ya no estaba en la empresa, seguía conectada. LinkedIn. Contactos mutuos. Conversaciones casuales con Marianne, que todavía trabajaba ahí. Y empecé a escuchar cosas. La primera señal llegó 10 días después de mi salida. Marianne me mandó un mensaje. ¿Sabías que reasignaron TechCorp a Brian? Brian era otro account executive. Llevaba 2 años en la empresa. Buen vendedor. Pero nunca había manejado cuentas tan grandes. Y definitivamente no conocía la historia completa de TechCorp. No sabía, le respondí. ¿Cómo va? Mal. Kenneth pidió hablar contigo. Cuando le dijeron que ya no trabajabas aquí, preguntó por qué nadie le avisó. David le dijo que era transición normal de personal. Kenneth no estuvo contento. Eso no me sorprendió. Kenneth y yo habíamos construido confianza real. Él sabía que yo entendía su negocio. Que había invertido tiempo en aprender sus desafíos específicos. Que no era solo una vendedora leyendo un script. Brian no tenía esa historia. Para él, TechCorp era solo un nombre nuevo en su lista de cuentas. ¿Y qué pasó?, pregunté. Brian llamó para presentarse. Kenneth fue cortés pero frío. Le dijo que cualquier cosa lo contactara cuando fuera necesario. Pero no programó ninguna reunión de seguimiento. Eso era mala señal. En ventas de servicios profesionales, cuando un cliente te dice te contacto cuando sea necesario, lo que realmente está diciendo es, no confío lo suficiente en ti como para invertir tiempo en esta relación ahora mismo. Es el beso de la muerte. 2 semanas después, Marianne me escribió de nuevo. Otro de tus clientes se cayó. Cortex Industries. Estaban a punto de firmar, ¿verdad? Cortex había sido una de mis cuentas más prometedoras. 8 meses de trabajo. Propuesta final enviada. Solo faltaba la aprobación del board, que estaba programada para mediados de noviembre. Sí. ¿Qué pasó? Le asignaron la cuenta a Jessica. Llamó al contacto principal para presentarse. El tipo le dijo que habían decidido posponer el proyecto hasta el próximo año fiscal. Presupuesto reasignado. Traduje mentalmente. Habían perdido confianza en el proceso. Cuando cambias al rep a mitad de negociación, especialmente en la etapa final, mandas un mensaje de inestabilidad. Y los clientes huyen de la inestabilidad. ¿Cuánto era el contrato? 320.000. $320.000. Evaporados. Las semanas siguientes fueron un patrón repetido. Un prospecto que había estado nutriendo durante 6 meses dejó de responder correos. Otro que estaba programado para demo en diciembre canceló citando cambios internos de prioridad. Un tercero simplemente gosteó al nuevo rep asignado. No era coincidencia. Estos clientes habían invertido tiempo conmigo. Habían compartido información confidencial sobre sus operaciones. Habían confiado en mi criterio. Y de repente, sin aviso, sin contexto, se encontraban hablando con un extraño que apenas entendía la mitad de lo que habían discutido antes. Desde su perspectiva, la empresa no respetaba la relación que habían construido. Así que ellos tampoco tenían incentivo para seguir invirtiendo. Mientras tanto,
David estaba apagando fuegos. Según Marianne, había tenido 3 reuniones de emergencia con el equipo de ventas tratando de estabilizar el pipeline. Redistribuyeron mis cuentas entre 4 reps diferentes. Pero ninguno tenía contexto completo. Y el documento de transición que dejé, aunque detallado, no podía capturar años de relación, de entender personalidades, de saber cuándo presionar y cuándo dar espacio. Esas cosas solo viven en la cabeza de quien hizo el trabajo. En diciembre, 1 mes y medio después de mi salida, Marianne me dio la noticia grande. TechCorp no va a renovar. Me quedé mirando el mensaje. ¿Qué? Kenneth le dijo a Brian que evaluaron el servicio y decidieron no continuar el próximo año. El contrato termina en febrero y no van a extender. $540,000. Perdidos. No porque el servicio fuera malo. La implementación había ido perfecta. El sistema funcionaba. Estaban viendo los resultados prometidos. Pero Kenneth había perdido confianza en la relación. Yo me había ido. Nadie le explicó por qué. Nadie lo consultó sobre quién debía ser su nuevo contacto. Solo le asignaron a Brian, que no entendía la mitad de lo que Kenneth necesitaba. Y cuando llegó el momento de decidir si renovar o buscar otro proveedor, Kenneth eligió explorar opciones. Marianne me dijo que David estaba furioso. Que había llamado a Kenneth personalmente tratando de rescatar la relación. Que le había ofrecido descuentos, servicios adicionales, cualquier cosa. Kenneth fue educado. Pero firme. Apreciamos el trabajo inicial, pero hemos decidido ir en otra dirección. Esa frase es el epitafio de una relación comercial muerta. Y David sabía exactamente quién tenía la culpa. Pero no podía decirlo en voz alta. Porque admitir que perder a un rep había costado más de $1 millón en pipeline era admitir que había subestimado el valor de esa persona. Así que culpó a condiciones de mercado. A decisiones impredecibles del cliente. A todo menos a la verdad. Mientras todo esto pasaba, yo estaba construyendo algo diferente. Había pasado el primer mes descansando y pensando. Pero el segundo mes empecé a moverme. Registré una LLC. Diseñé un sitio web simple. Redacté una propuesta de servicios. No iba a buscar empleo en otra empresa. Iba a trabajar para mí. Consultoría boutique. Implementación de sistemas. Estrategia de operaciones. Todo lo que había hecho durante 6 años, pero bajo mis propias reglas. No tenía clientes todavía. Pero tenía algo mejor. Tenía reputación. Y en enero, recibí un correo. Era de Kenneth. Hola. Supe que abriste tu propia consultoría. ¿Tienes tiempo para una llamada? La llamada con Kenneth fue corta pero directa. Mira, me dijo, cuando te fuiste de la otra empresa, no me sentí cómodo. No porque el servicio fuera malo, sino porque la persona en la que confiaba ya no estaba. Y cuando intenté trabajar con tu reemplazo, me di cuenta de que no era lo mismo. Hizo una pausa. Así que decidí no renovar. Pero no porque no necesitemos el servicio. Lo necesitamos. Solo que quiero trabajar con alguien en quien confíe. Y confío en ti. Me ofreció un contrato anual de $95,000. No para implementar un sistema nuevo. Para optimizar el que ya tenían. Para entrenar a su equipo. Para ser su asesora estratégica en todo lo relacionado con operaciones digitales. Un retaine mensual. Trabajo recurrente. Mi primer cliente como consultora independiente. Acepté. Ese contrato fue la base de todo lo que vino después. Porque Kenneth me refirió con 2 empresas más en su red. Ambas necesitaban exactamente el tipo de trabajo que yo hacía. Ambas valoraban la relación personalizada sobre el logo corporativo grande. Para marzo, tenía 3 clientes. Para junio, tenía 7. No eran contratos gigantes. Pero eran míos. Trabajaba directamente con los tomadores de decisiones. No había capas intermedias. No había VPS reclasificando mis comisiones. No había políticas arbitrarias. Solo trabajo. Confianza. Resultados.
Y algo más importante, respeto. Mis clientes me trataban como socia estratégica, no como vendedora. Pedían mi opinión sobre decisiones importantes. Me invitaban a reuniones de planeación. Me pagaban por mi conocimiento, no solo por cerrar contratos. Era lo que siempre había querido. Mientras tanto, según Marianne, la empresa seguía lidiando con las consecuencias de mi salida. Brian terminó renunciando 4 meses después. Dijo que la presión era insostenible. Que le habían asignado un pipeline imposible sin darle las herramientas ni el tiempo para manejarlo bien. Jessica también se fue. Por razones diferentes, pero el patrón era claro, la cultura estaba rota. David contrató 3 reps nuevos en 6 meses. Rotación altísima. Exactamente el problema que existía cuando yo entré 6 años atrás. Nada había cambiado. Excepto que ahora yo no estaba ahí para sostener el sistema. En septiembre, un año después de mi renuncia, Marianne me escribió una última actualización. David ya no está. Renunció. Lo movieron. Sigue en la empresa pero ya no es VP de ventas. Ahora está en proyectos especiales. Que básicamente significa que lo sacaron sin despedirlo. Le pregunté quién lo reemplazó. Alguien de afuera. Traído específicamente para reestructurar el equipo. Sentí algo extraño al leer eso. No era satisfacción vengativa. No era alegría por su caída. Era tristeza. Porque David no era mala persona. Era solo alguien que había elegido defender un sistema en lugar de defender a su gente. Y ese sistema eventualmente lo traicionó a él también. Las empresas no son leales. Los sistemas no son justos. Las políticas cambian cuando conviene. Lo único que realmente importa es la confianza que construyes con las personas. Y eso no se puede reclasificar con un correo. Hoy, 2 años después de dejar esa empresa, sigo trabajando como consultora independiente. Tengo 12 clientes recurrentes. Facturé más el año pasado de lo que hubiera ganado en comisiones bajo el sistema viejo. Y lo hice trabajando menos horas, con menos estrés, y con control total sobre mi tiempo. No extraño las oficinas. No extraño los dashboards. No extraño las reuniones de alineación estratégica que nunca alineaban nada. Pero sí extraño a algunas personas. A Marianne, que eventualmente también renunció y ahora trabaja en otra industria. A algunos clientes que fueron genuinamente buenos seres humanos. Y aprendí algo que nadie me enseñó en mis 6 años corporativos. Tu valor no lo determina un sistema. Lo determina la confianza que otros depositan en ti. Las comisiones suben y bajan. Los títulos cambian. Las empresas te contratan y te despiden. Pero las relaciones que construyes con integridad, paciencia y respeto, esas permanecen. Kenneth sigue siendo mi cliente. Ahora también es mi amigo. Me invitó a la inauguración de su 3.ª planta. Me presentó a su jefe, que se convirtió en otro cliente. Esa cadena de confianza es lo que ningún VP puede quitarte. Y es lo que ningún sistema puede reemplazar. Así que sí, perdí $39.000 en comisiones. Pero gané algo más valioso, la certeza de que mi trabajo tiene significado más allá de un número en una hoja de cálculo. Y eso, nadie me lo puede ajustar. Si llegaste hasta acá, si esta historia te recordó que tu valor no depende de lo que otros decidan reconocer, sino de lo que tú construyes con tus propias manos, déjame un comentario contándome tu experiencia. Comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. Y suscríbete, porque aquí seguiremos contando historias de gente que decidió no quedarse callada cuando el sistema falló. Nos vemos en el próximo vídeo.